Hola a todos, volvimos en el 2024, mesa central del periódico El Colombiano, para contarles las noticias bien contaditas, con todos los detalles que hay por detrás, las 3 noticias más importantes de esta semana, este comienzo de año, que estuvo movido porque hizo Isolda María Vélez, macroeditora de actualidad, y Juan Diego Ortiz, editor de la sección Metro, me acompañan en esta edición. Estuvo una semana más o menos movidita porque enero siempre es como lánguido, empieza despacio, pero hay cositas para contar. Sí, empezó movido el año, Luzma, pues hubo hasta terremoto. Acuérdese que hubo lo de Japón y todo eso. No, terremoto. A nivel internacional, pues fue impresionante, pero ya. Y aquí en lo local, Juan Diego, ¿qué tal esos accidentes tan graves en la vía? Uno venir del paseo de Tolú de fin de año, del paseo en Montería y accidentarse. Muy curioso eso, ¿no? Sí, esos dos buses. Un saludo, Luzma, para vos, para ellos y para los que nos ven. Efectivamente, Luzma, muy triste lo que ocurrió en la madrugada del jueves en la vía de la costa, en el norte antioqueño, entre Santa Rosa y Don Matías, porque fueron 2 accidentes con diferencia de 4 horas y como 17 kilómetros. Incluso el bus que se accidentó después había visto ya como un bus se había accidentado en el camino. Ese detalle lo leí en nuestra crónica que hizo Álvaro, que fue hasta el lugar de los hechos. El bus el que se accidentó después, como usted dice, pasó y vio el accidente del otro bus. Es increíble. No saber que el destino le tenía también accidentarse. Y que acaban de cambiar de conductor, que hablamos con el conductor pues que terminó accidentado y el bus hacia abajo en una de esas carreteras muy peligrosas. Eso iba a decir yo, es que esa vía siempre ha sido considerada muy peligrosa cuando uno va hacia la costa. Es como una vía maldita, sí. En el complemento del tema que sacamos hoy hablamos de que es como una vía maldita, de que se resumen como... ¿Cuál? La que viene desde... La vía a la costa, pues la que pasa se por llama Antioquia. Matasanos. Lo que pasa es que es el alto de Matasanos. Después Ventanas, y ahí Don Matías, Santa Rosa, Yarumal, siempre... Hay quemas de carros, hay accidentes. Bueno, hay muy que tener tristes. mucho cuidado cuando se vaya paros, por esa vía. Ahí fue el paro minero en la vía de la costa, cada rato cierran, y además va a quedar abandonada después de que las 4G empiecen a funcionar, porque la ida para la costa va a quedar acá por el nordeste a salir a Cauca. Y otra noticia triste fue lo del atropellamiento de un ciclista que falleció allí en la avenida regional, ¿no? Sí, por Ciudad del Río. Lamentablemente se enredaron, iban 2 ciclistas, uno se enredó, cayó y venía un Se camión, chocaron entre los 2 ciclistas. Se enredaron, como que se trastabilló, y cuando cayó venía un camión de la Secretaría de Movilidad. Lamentablemente el ciclista murió, 48 años. Además es decir, empieza un año un poquito durito, los incendios forestales en todo el país. Están desatados, Luzma, hay una alerta roja en 747, bueno, hay una alerta en 747 municipios y 495 por las altas temperaturas y la ocurrencia de incendios forestales. A mí me tocó ver el de Bello del lunes pasado, que fue día de fiesta. Sí. Se veía desde el otro lado de la ciudad. Era como formaba una V y era realmente impresionante cómo parecía la voracidad que hablan de los incendios, uno la sentía ahí en ese Claro, y eso obligó al gobierno a decretar una urgencia para que todos los municipios activen los cuerpos de bomberos y todo esto, porque en realidad esto, acompañado de las altas temperaturas y en estas zonas de alta montaña sobre todo, es donde más se dan esos incendios. Y siempre se habla de un porcentaje que más del 90% de los incendios son provocados. Claro. El de Bello fue por un globo que tiraron, incluso pues el director del DAGRAN, Carlos Ríos, estaba hablando de judicializar y buscar la gente porque puso en riesgo mucha comunidad. Claro, y son 62 incendios que solamente han ocurrido en los 11 primeros días. Entonces hay muchas cosas que todos como ciudadanos podemos hacer para evitar incendios, para evitar accidentes. Entonces pongámonos pilas pues para que el 2024, que empezó un poquito trágico, no se convierta en algo peor. Vamos con nuestros temas. El primer tema, Isolda, ¿qué fue lo que pasó con la primera dama Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro? Luzma, resulta que hay unas denuncias muy graves, delicadas, porque ella está andando con un séquito de personas que la están acompañando a sus misiones internacionales e incluso aquí a nivel nacional, de unas personas que se están ganando 1.000 millones de pesos en contratos, y son el maquillador, una asesora de imagen, y está también un fotógrafo, que son los que están haciendo este acompañamiento de la primera dama. ¿Eso más o menos cuánto cuesta? 1.000 millones de pesos.
Al año. Al año, o sea, son como 56 millones en pagos mensuales. Porque cada uno, pues el fotógrafo, que es Mauricio Vélez, es un fotógrafo muy reconocido, que ha hecho libros y que es artista. Es el que le tomó la foto a ella montándose en un árbol, con unas botas que luego se las criticaron, pero el que empezó a hacer una imagen de ella como para postearla como una figura como Lady Di, ese señor cobra 20 millones de pesos, es decir, yo no recuerdo en ninguna presidencia ni en ninguna instancia pública que un fotógrafo cobre 20 millones de pesos mensuales por hacer su trabajo. Claro, y salieron a decir ahora desde la presidencia justificar que estas personas también cumplen otras funciones, pero realmente lo que uno ve es que están al servicio de ella. Y no solamente el fotógrafo, el maquillador, es decir, nunca habíamos visto en la historia de nuestro país que se le pagara a un maquillador otros 20 millones de pesos, entiendo que a 10 millones se le paga, sí, y a Carolina Plata, que es la asesora, que es una gran amiga de ella, es a la que se le paga también 20 millones de pesos. Ese también parte del escándalo fue que viajaba con una amiga, es ella. Es ella, es Carolina Plata, la que, digamos, está contratada como en labores de protocolo, pero en realidad ella está con la primera dama en todas partes. Entonces, los contratan a través de la oficina de la Consejería de la Reconciliación, que es también una ficha de Verónica Alcocer, que es el señor Álvaro González. Entonces, a través de esto se están haciendo todas estas contrataciones y ahí es donde se está camuflando. Le quiero decir, es que esta señora Carolina Plata no es cualquier persona, es la esposa de Danilo Romero, que es un empresario santanderiano, uno de los principales financiadores de Gustavo Petro, lo ha acompañado en la alcaldía de Bogotá, lo ha acompañado en la presidencia de la República. Y este señor como que tiene negocios en el sector de la energía, y bueno, pero no me quiero ya, y parece que le están haciendo ayudas en el sector de la energía para él ser más próspero en lo que él está invirtiendo. Pero volvamos con la primera dama, es que en realidad la preocupación que hay aquí es que como la primera dama, como un gobierno que se dice de izquierda, progresista, que se dice que está velando por los pobres, es justamente el gobierno que hace lo que ningún otro gobierno ha hecho, y es gastarse millonadas en asuntos estéticos de la primera dama. Es decir, es que no tienen ninguna presentación. Luzma, y acuérdate que también estuvo el tema de Nerú. Acuérdate que al comienzo Nerú, el gobierno también se dijo un entrenador personal para la primera dama. Nerú, que se hizo muy famoso, él fue de los primeros entrenadores en Bodytech. Él daba clases de baile, se hizo muy famoso en Bogotá por la zona de Chapinero, y su fama tal vez lo llevó a que la primera dama lo contratara. Sí, es que no es solo Nerú. Claro. Y ella también, Eva Ferrer, que fue su primera dama de compañía, porque la que estamos mencionando ahora es otra, sí. Plata, pero Eva Ferrer, que era una española, la trajeron, la pusieron de consejera de la reconciliación. No, primero de consejera de la juventud, después de consejera de la reconciliación, con el único propósito de que fuera la dama de compañía de la primera dama, Verónica Alcocer. Es que realmente es un escándalo de unas dimensiones que tal vez, como este gobierno nos ha acostumbrado a tantos escándalos, como que tal vez no nos sacudimos lo suficiente. Claro, Luzma, pero es vergonzoso. O sea, el tema de la austeridad pasó por Yagache, digamos, en lo que es el despacho de la primera dama, porque finalmente esa consejería se está utilizando para el beneficio de la primera dama. Imagínense, la de la reconciliación, es decir, el gobierno se ha pifiado en todo lo que tiene que ver con reconciliación y con paz, pues le está saliendo muy mal todo. ¿Pero por qué? Porque entre otras cosas pone como consejera de la reconciliación a Eva Ferrer, que además que era la gran amiga de la primera dama, y que hay que decir que Eva Ferrer como que peleó con la primera dama y se fue, ya se fue de los cargos en el gobierno nacional, pues porque el asunto era ser amiga o no ser amiga de la primera dama, no si era competente o no para manejar los asuntos de reconciliación. Y por eso puso ahí a otro amigo de ella, que es Álvaro González, el que está ahora de consejero de la reconciliación. Y la primera dama también ha puesto a la de Artesanías de Colombia, que ha resultado ser Adriana Mejía, que era su abogada personal, y entonces la terminó poniendo de directora de Artesanías de Colombia. Y en ProColombia también hay una ficha de ella. Sí, Carmen Herrera. Que la conoció, en ProColombia la conoció en la pandemia,
una extranjera que vino, creo que de viaje a Colombia, la conoció Verónica Alcocer y entonces decidió ponerla. Y acuérdese que en el ICBF también había puesto a la señora que tomaba el tinto con ella, la vecina. Es decir, Verónica Alcocer decidió que su grupo de té de amigas eran las que tenían que manejar el Estado colombiano. Y ahora, además, asume gestos y actitudes como si fuera una monarca. Es decir, es que eso no es de una democracia. Lo que está pasando, ella teniendo fotógrafo, maquillador, es como si fuera una reina de la época feudal. Claro. Es decir, que tiene que los súbditos y todo el mundo, el rey de pleitesía, con el dinero de todos, con el dinero de los Claro, los Luzma, y el impuestos. poder que maneja entonces la primera dama, porque entonces esto es lo que es maquillaje, pero lo que hay detrás también es los poderes que ella adquiere dentro del gobierno para manejar. Acuérdese que la vieron en el Congreso haciendo lobby, acuérdese que no es un papel que normalmente una primera dama hace cuando el tema de la reforma a la salud. Entonces uno se cuestiona realmente cuál es el alcance de esa figura de la primera dama. Los sectores petristas han querido comparar esto con otras primeras damas, pero en realidad esto se sale de la dimensión de lo que ha pasado con las otras primeras damas, es que no tiene un punto de comparación. Critican a la esposa de Iván Duque que porque había utilizado la avioneta para llevar unos amigos de sus hijos a celebrar al en eje Panaca. cafetero. A Panaca, sí. Pero digamos, esto comparado con esta dimensión de 1.000 millones de pesos gastados solamente en la imagen de la primera dama, y ella poniendo fichas para que no funcionen en el Estado colombiano, porque son fichas que realmente no funcionan. De hecho, todas ellas han tenido que salir. Pues realmente es muy preocupante. Bueno, vamos ahora a nuestro segundo tema. Oiga, y el otro tema es este de la advertencia que hizo la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos que van a visitar a Medellín, como que les dijo, cuidado con esas aplicaciones de citas, que yo no sé cuál será, Tinder o varias, qué tipo de todas. aplicaciones, porque ahí más o menos hay riesgo de muerte. Claro. Sí, ¿Cuál es Luzma, el cuento? la Embajada de Estados Unidos lo que hace es como una circular de alerta para los turistas, advirtiéndoles sobre el uso de aplicaciones, porque hubo 8 muertes en 2 meses, entre noviembre y diciembre, de turistas estadounidenses. Impresionante. En este 2023. Sí, en los últimos 2 meses del año pasado, y todas asociadas con manejo de citas, gente que terminó, pues hay homicidios, hay suicidios, hay sobredosis, pero todos relacionados con encuentros a través de plataformas de citas con mujeres de acá de Medellín. Es decir, los turistas que están viniendo a Medellín lo que vienen es a consumir droga, no los turistas todos, pero hay un cierto turismo. Un turismo Sí, hay a un tipo, consumir droga perfil, y a buscar perfil de mujeres turista. en las plataformas. A eso vienen porque el denominador que hemos visto, el año pasado fueron alrededor de 30 muertes, la mayoría asociadas a homicidios o a muertes por sobredosis después de muchos días de fiesta en hoteles de la ciudad, sobre todo en el poblado. Y en bañeras, ¿no? Y en bañeras. Es que eso es lo que me llama la atención. Primero, pues que el turismo en Medellín se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo, porque que en un año se mueran 300, 30, perdón, porque es que le iba a decir, es que también lo que advierte Estados Unidos es que en el tercer trimestre del año pasado, es decir, de julio a septiembre, les robaron a 200 ciudadanos. Eso puede querer decir que a los que no les roban, los pues, o terminan muertos. Se mueren. Que en el proceso de robar. Sí, una de las advertencias al final de la circular dice, si lo van a robar, no ponga resistencia, porque la mayoría de gente que pone resistencia termina muerta. Ay, no solo eso, y les dicen, usted no entre con recién conocidos a su hotel sin advertirle al del hotel que le tome foto y que tome los datos, porque sí, lo que uno siente ahí con todos los que se mueren, porque este año fueron 30, pero desde hace por ahí 2 años o 2 años y medio, sí, vienen muriendo personas en jacuzzis, en bañeras, que no sabe uno si es que los escopolaminan, porque nuestro compañero Nelson Mata, en uno de sus episodios de Revelaciones del Bajo Mundo, contó un hecho. El del profesor turco canadiense. Exacto. Sí, y ese ya hubo condena, no por homicidio, pero sí porque drogaron al profesor y terminó el cuerpo encontrado en San Cristóbal. Y dos mujeres terminaron condenadas por ese hecho. Son 300 hurtos que se registraron a extranjeros el año pasado,
Y también le iba a comentar lo de las advertencias. Entonces, la primera advertencia es, si usted acuerda encontrarse con alguna mujer en una de esas aplicaciones, por favor hágalo en un lugar público, no privado. Si llega al hotel, entonces avísele al administrador, mencionan ahí el conserje, de que va a estar para que esté pendiente de usted y lo monitoree. Y en todo caso, no ponga resistencia si lo van a atracar. Esos son como los gruesos de las recomendaciones. Eso es increíble que suceda pues hoy aquí en Medellín y que no esté pasando nada también, que el control, digamos, de la seguridad, claro, hay que retomarlo. Claro. La personería tiene un observatorio de turismo y la primera observación general que hace es un problema desbordado en la ciudad. Pues no solamente lo vemos con el problema de seguridad, sino también con la problemática que hemos trabajado tanto en el periódico de Airbnb, la falta de regulación para las viviendas de corta estancia, pero también no hay una unidad de la policía destinada a la seguridad turística, que es uno de los pedidos también de la personería en sus observaciones. Pero yo quería volver sobre el punto de por qué se mueren en las bañeras. A mí me da la impresión que con esa historia que estábamos narrando de las dos mujeres que hacían parte de una banda, porque al uno escuchar los audios, lo que uno ve es que ellas se ponen de acuerdo y dicen, no, ya tengo uno, ese se puede robar fácil, ese no sé qué. Entonces, como que para robar a muchos les dan alguna escopolamina o alguna cosa, no sabe uno si precisamente los invitan como a un estado, como venga, metámonos a la bañera, le dan la escopolamina para robarle y de pronto se ahogan en la bañera o en el jacuzzi precisamente. Claro, se quedan dormidos con el exceso de drogas. Porque a muchos les han dicho que son sobredosis. Acá también hay, desde el otro lado, también capturaron 48 extranjeros por ese perfil que hablamos del mal llamado turismo sexual, que es la explotación sexual con las niñas y niños de Medellín y Bello sobre todo. Capturaron 48, muchos que hemos sacado perfiles de depredadores porque publicaron los videos en redes sociales o en grupos de depredadores sexuales o de pedófilos. Entonces también hay otro tipo de perfil porque también los extranjeros no solamente han contribuido a que se dispare el crimen acá en la ciudad, también en ese tipo del mal llamado turismo sexual. Claro, es muy lamentable y yo creo que tiene una labor muy importante el alcalde Federico Gutiérrez en recuperar una idea de que el turismo en Medellín no es droga y prostitución, pues sino que el turismo en Medellín es una ciudad con una industria creativa fascinante, con una naturaleza maravillosa, con la gente, con un clima espectacular. Entonces creo que es hora de que empecemos a darle la vuelta a esto porque se nos puede convertir, no es solamente por ser Medellín, casi todas, hablábamos con la directora mundial de la Organización Mundial del Turismo, que es colombiana, y dice que en realidad las ciudades que se vuelven como epicentro de turismo, pues sufren este turismo que es medio vandálico, es decir, gente que en su país no hace daños, pero que acá sienten que pueden ir que están libres. Pero yo creo que es una tarea, es un problema desbordado, súper fundamental, porque Medellín por ahora está siendo una ciudad de alto riesgo para los turistas. El otro tema que tal vez al final de la semana se movió mucho, pero no fue tan evidente, es el de Nicolás Petro, que finalmente Nicolás Petro contaba con que iba a pedir la nulidad de todo su proceso, porque él acusa al fiscal de que le inventó cosas y que el juez se lo iba a admitir. Pues no, el juez del caso, un juez de Barranquilla, dijo, no señor, su caso, las pruebas son suficientemente sólidas para que vaya a juicio. Entonces se le enreda la vida a Nicolás Petro y de paso a Gustavo Petro, su papá, el presidente, porque el caso de Nicolás Petro tiene que ver con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que pasó, Isolda, ayer en esa audiencia? En esa audiencia ayer, Luzma, pues el fiscal, como usted lo dice, pudo demostrar que el proceso era sólido, que las pruebas que se tenían para acusar a Nicolás Petro de enriquecimiento ilícito y lavado de activos sí tenían un asidero, porque la defensa de Nicolás Petro intentó desvirtuar, decir que las pruebas no eran sólidas, pero el fiscal sacó a relucir todo el seguimiento que se le hizo a las finanzas de Nicolás Petro y pudo demostrar que efectivamente él no tenía cómo pagar toda su vida o lo que estaba justificando como gastos. Ese listado es impresionante. Sí, Luzma, mire, el fiscal le recordó que
En 6 meses. En 6 Todo meses. esto pasó en 6 claro, meses. que te pagaba un arriendo de un apartamento por 23 millones entregados en efectivo. Los pagaba en efectivo. Él pagaba 23 millones de pesos, los pagaba en efectivo. Hágame el favor. El arriendo de una casa por un valor de 86 millones. El arriendo de otro apartamento por 38 millones. Una cuota inicial de la casa, de la famosa casa que iba a comprar, por 600 millones. La compra de un vehículo por 200 millones y gastos en almacenes por 157 Los famosos gastos millones. que su esposa en ese momento, Daisuris, compró de todo en centros comerciales. Eso suma como 1.450 millones, decía el fiscal. Usted tendría que haber tenido 1.450 millones para sufragar todos esos gastos y resulta que el salario era de 200 millones. Porque él era diputado. O lo que tenía en su cuenta era 200. Sí, sumando como diputado le daba eso. Es más, hay un detalle que no se ha destacado lo suficiente y es que el fiscal menciona que pudo haber una falsificación de la declaración de renta, porque al parecer, para tratar de justificar el dinero, habría falsificado la declaración de renta. Eso le daría otros años en el evento de que en el juicio lo encuentren culpable, le daría otra imputación y otros años de cárcel, porque una de las preguntas importantes aquí es ¿cuántos años de cárcel le puede dar a Nicolás Petro de llegarlo a encontrar culpable? Porque es que las evidencias son bastantes. Claro, Luzma, lo que se ha mencionado es que podrían ser hasta 15 años de cárcel por ambos delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero lo que usted menciona es cierto, podrían haber otros procesos que se le suman luego a este, pero por ahora se habla de 15 años. Porque eso tiene varios impactos. Un impacto es el personal de Nicolás Petro, que al principio decía, yo no me voy a inmolar por mi papá. Acuérdense que cuando él confesó dijo eso, él buscando que le redujeran la pena, porque si él denuncia a su papá, entre comillas, le hacen una reducción de pena importante, pero como él cambió, y ahora su papá fue y lo visitó en Barranquilla, en su apartamento, y él cambió toda su versión y ya dice que todo más o menos no es verdad. Que la fiscalía lo está persiguiendo. El problema es que de llegar a encontrarlo culpable, lo condenan. Él está confiando en el poder de su papá, en que el poder presidencial podría hacer que a él no lo condenen. Él tenía dos vías, o esa, o acusar a su papá y lograr una rebaja. Realmente un dilema muy grande para un joven como él. Claro. En segundo lugar, ese es el primer impacto importante. El otro es que este tema se parece mucho al proceso 8000 de Ernesto Samper. Es decir, estamos hablando de lo mismo, una financiación irregular de la campaña, en este caso, personas con ciertos antecedentes irregulares, uno que fue condenado, como el Turco Ilzaca, como Santander López Sierra, otro que ha sido investigado incluso por asesinatos como el contratista el Turco Ilzaca, le dieron a él una plata que él reconoció, a Nicolás Petro, que él reconoció que no entró a la campaña. ¿Sabe cuánto? ¿Recuerda cuánto le habían dado a Ernesto Samper? ¿Cuánto era la plata que le había entrado ilegalmente de parte de los narcotraficantes del cartel de Cali? Creo que eran como 4.000 millones de pesos. Solamente a este muchacho le entraron más de 1.000 millones de pesos, sin contar los 15.000 millones de pesos que habla Benedetti. Del que habla Benedetti. Entonces estamos hablando, yo no sé, el otro era el proceso 8.000, yo no sé si este es el proceso 20.000, pero es porque es muy parecida a la historia y ha sido muy parecido la reacción de Gustavo Petro, que ha tratado de poner cortinas de humo, de hacer anuncios escandalosos para distraer la atención de la ciudadanía, de la opinión pública, y de hecho ha logrado distraer la atención de la opinión pública, pero este tema de financiación es gravísimo. Y además pues está caminando también rápido, Luzma, hay que decirlo, pues la Fiscalía, digamos, se ha parado en la raya y ha logrado mover el caso, porque en realidad llevamos un año como del proceso, claro, pero realmente ha sido rápido para lo que normalmente funciona la justicia. Falta ver qué va a pasar cuando haya cambio de fiscal, claro, que es también una de las apuestas que tiene el presidente. Estuve entrevistando al fiscal general y me dio la impresión que también, pues, no me lo quiso decir, pero me dio la impresión que también va a haber decisiones sobre el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que era el gerente de esta campaña, porque no tiene sentido que el gerente de una campaña llena de tantas irregularidades como se han denunciado,
pues esté hoy al mando de la gran empresa, de la joya de la corona del país, que y acuérdese, es Ecopetrol. Y acuérdese, Luzma, que en el proceso 8000 quien respondió realmente fue el tesorero de Samper, que fue este señor Santiago Montoya. Santiago Medina, Santiago Medina. Y también su gerente, el gerente Botero. también le tocó responder, claro, a Fernando Botero. Y lo que usted dice de la fiscal, es una terna de 3 fiscales. Yo creo que si la fiscal que eligen, cualquiera de las 3, yo creo que si los hechos son ciertos, ellas no van a poder incidir. No van a querer, es que son fiscales, que ahí yo creo que hay que reconocerle a Gustavo Petro, que él nomina unas fiscales que realmente han tenido una hoja de vida de tratar de trabajar con evidencias, y yo creo que podrían simplemente hacer las cosas como la ley lo indica. Habrá que ver cuando sean elegidas, porque el fiscal general termina el 12 de febrero su mandato, asume la vicefiscal en el entretanto, y lo que se demore la Corte Suprema, pero entre tener la vicefiscal Mancera o que llegue alguna de estas candidatas a fiscal como fiscal, creería yo que Nicolás Petro no puede hacer cuentas alegres de que cualquiera de ellas lo va a librar. Bueno, estas son las 3 noticias de la semana. Empieza el año complicado para el país, empieza el año complicado para el presidente Gustavo Petro, con esos escándalos que han estado ahí como escondiditos, pero que salen cada vez con nuevas evidencias que realmente son indignantes. Nos vemos en la próxima, les deseamos un feliz día desde Mesa Central, desde el periódico El Colombiano en Medellín.